Gente que ha trabajado conmigo, que trabaja conmigo me hace preguntas. Espero que este Coaching Express te sirva a vos si estás pasando una situación parecida. Vamos a analizar. Me gusta, siempre les digo a mis estudiantes que lean lo que me escriben, lean lo que escriben de sus mensajes. Fíjate esto, ¿no? Necesito de vos esas palabras claves que me ponen en órbita. Yo estaba súper entusiasmada. Esta persona está por iniciar algo nuevo. Y fíjate lo que le pasa. Yo estaba súper entusiasmada. Bueno, ¿por qué ahora no lo estoy? Preguntas que me tengo que hacer. ¿Por qué ahora no lo estoy? ¿Y vos qué le dirías? Vos que estás en esta comunidad, que sabés cómo funcionan las cosas, ¿por qué no tengo ese mismo entusiasmo? ¿Por qué que estoy a días de manifestarlo, de activarlo? ¿Por qué? Y acá tenés un poco de ayuda. ¿Por qué no estoy entusiasmada? Entonces, preguntarme eso, ¿por qué no estoy entusiasmada? Y empezar a describir esa emoción de no estar entusiasmada o de no tener la misma energía. Preguntarme qué es lo que me pinchó, ¿sí? Analizar mis emociones, qué es lo que me pinchó, quizás, ¿sí? Ayer cené con mi círculo de poder y brindamos por el éxito, que es dentro de unos 5 días, creo. Y recién cuando el de la inmobiliaria me dijo, firmamos el viernes, ¿sí? O sea que ya se está por manifestar, tráeme ese efectivo y la llave es tuya. Tengo ese miedito a que mi primo me invente una excusa y que ya no vaya a firmar junto con su hija, son mis garantes para el local, y bueno, se me vienen pensamientos de empiezo sin todos los productos, el negocio, voy a poder, etcétera. Bueno, justamente, cuando perdemos entusiasmo es porque, y esto lo aprendimos con Stanislaos, acordate que cuando siento algo, el entusiasmo es un sentimiento, cuando dejo de sentir entusiasmo, hay algo que estoy pensando. Bueno, poder identificar qué estoy pensando, ¿sí? ¿Qué estoy pensando? Entonces, es normal lo que le pasa a esta persona, es normal. ¿Por qué? Porque si vos hiciste la clase de Stanislaos, donde yo te hablo sobre, desde la ciencia, cómo podemos cambiar nuestra mente, eh, fíjate, lo que ella hizo es darse cuenta de que no estaba teniendo los recursos, por eso pidió ayuda, ¿sí? Por eso pidió ayuda. Y acá fíjate, cómo se está manifestando esto de que el cerebro distingue lo real de lo imaginario. Cómo antes estaba entusiasmada y ahora el entusiasmo lo perdió. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué habrá ocurrido eso? ¿Por qué habrá ocurrido eso? ¿Por qué habrá ocurrido eso? Porque ella estaba conectada a una imaginación de que iba a estar todo bien, tenía la seguridad de que con eh, las la mercadería que tenía, con este apalancamiento con su familia de poder conseguir para poder alquilar, tener el dinero, es bastante, sí, es bastante, eh, que no tiene que ver acá ponerte la cifra, pero te digo que es bastante. Entonces, ¿qué pasó con eso que pensaba, que creía posible y qué pasa a 5 días? Es normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque acordarme del punto 5 que es normal, es natural, como dice Stanislao, tener miedo. El tema es que lo anormal es que por ejemplo, a 5 días de decidir de algo que tengo planificado desde hace un tiempo, yo, digamos, como lo abandone por el miedo. Pero primero tengo que reforzar mi imagen interna, ¿sí? ¿Por qué cambió mi imagen interna? Y ahora ya no me lo imagino, ya no lo veo como posible. Y acá vamos al pilar segundo. ¿Qué creo? ¿Qué creo de ese emprendimiento? ¿Qué creo de eso que me da miedo? ¿Qué creo? ¿Por qué lo quise hacer? ¿Por qué lo quise hacer? ¿Cuál fue mi motor? ¿Cuáles son mis razones? ¿Cuál es mi motivación? ¿Sí? Entonces, obviamente que tener ese local para esta persona es un cambio, porque viene trabajando un montón, ¿sí? De ser autoempleada, de poder conectar con socios y ahora largarse sola, es un cambio, ¿sí? Entonces, entender que ese cambio, en este cambio, por eso aparece el miedo, ella tiene que volver a trabajar el creer, ¿sí? El creer todo lo que quería hasta ayer, ¿sí? Hasta ese brindis que nos contó, ¿está? Entonces, para apalancarse, digamos, contrario al miedo, pensar, ¿sí? ¿Cuáles son sus progresos? ¿Cuáles son sus progresos? Y estos progresos, ¿cómo van a incidir en este cambio que va a hacer, en este nuevo escenario que va a crear para su vida financiera? ¿Ok? Entonces, apalancarse en ese progreso. ¿Cuánto progresó? Poder hacer ¿cuántas herramientas tengo para este cambio? ¿Sí? Que es distinto a lo que venía haciendo. ¿Sí? Y recordar todo el esfuerzo que se hizo para llegar a este momento. Entonces, cuando yo empiezo a conectar con la creencia, con creer en el cambio, cuando yo empiezo a mirar las herramientas que tengo y a dónde me llevaron, ¿sí? Empiezo a fortalecer esa imagen interna, porque acá hay una lucha,
hay que entender en estos cambios que hay una lucha entre la imagen interna dominante, que era que no podía tener no podía estar a cargo yo de un local, ¿sí? Porque estaba apalancada en otras personas, quizás antes, porque me sentía segura en un determinado contexto. Entonces, poder creer que puedo, ¿sí? Poder evocar los momentos previos a esta creación que hice, que ya se está materializando. Ya tengo el local, ya tengo alguna de las mercaderías para poder empezar el negocio y a partir de eso hacer toda esa rueda que va a significar la prosperidad de su negocio. Entonces, detenerse en el punto número 5 que es natural, sí, que es natural, pero lo que tengo que poder hacer es haber hecho los otros puntos, ¿no? Para que ese miedo pierda poder es qué imagen dominante voy a empezar a ponerle a mi cerebro de hoy hasta que firme el contrato para poder generar la vibración necesaria para que eso, en este nacimiento que va a tener este negocio, tenga ese poder, ¿ok? Entonces, vamos al segundo punto, ¿no? O sea, le pongo la imagen que quiero, esta imagen nueva, ¿no? Y quizás vos que estás queriendo empezar algo nuevo, quiero que tomes estas ideas que le estoy hablando a esta persona, porque seguramente te va a hacer sentido. Entonces, primero tengo que crear una imagen dominante nueva, ¿sí? Yo siempre me pongo como ejemplo porque de teóricos está lleno las redes. O sea, yo era docente, trabajaba en una escuela, en escuelas, y ese era mi ingreso. ¿Sí? Cuando yo creé mi emprendimiento de capacitación docente, yo me transformé en el empresario, en el dueño de esa marca, y era distinto a ser empleado. Bueno, tenía un montón de miedos y de contras, ¿no? Uno de ellos era que yo no tenía un título de pedagogo, de didacta. Yo lo que tenía era resultados en mi aula, resultados en la escuela donde trabajaba, que tenía como 30 secciones, o sea, tenía resultados, tenía un trabajo hecho codo a codo con las docentes, entonces sabía cómo pensaban, sabían cuáles eran sus miedos, y ese era mi diferencial al teórico, ¿no? El que tenía la diplomatura en ciencias. Y bueno, y eso es lo que hizo que mi primer negocio tuviera éxito. Luego, la vida me ofreció encontrar con mi propósito de vida, que es este, ¿no? Que es impactar a personas, hacerlas vencer sus miedos y las creencias que le limitan, ser todo lo esplendoroso que verdaderamente son. Y fue otro cambio. Tuve que poner esa imagen dominante, ¿sí? Porque antes venía avalado por mi título, por mi trayectoria de 30 años y ahora empezaba algo de cero. Entonces es lógico que en los cambios ocurra esto. Por eso es súper importante que veas la clase que veas la clase en YouTube que hice sobre qué dice la biología molecular a través de la voz del divulgador Stanislav Barrach y que te aprendas y que trabajes sobre estos 10 puntos, ¿no? Entonces, hasta acá trabajamos los primeros 5, que es un poco lo que se plantea en el mensaje, ¿no? Que me agarró ese miedito. Bueno, es natural. Entonces, como me agarró el miedito, tengo que ir hacia arriba, tengo que ir hacia el punto 1, ¿sí? ¿Qué imagen dominante estoy escuchando, estoy viendo, estoy visualizando, estoy evocando, ¿sí? Después, creo en mi negocio, creo en mí, creo en que voy a expandirme, ¿sí? En el caso de esta persona es porque, bueno, a partir de ahora ella sale al mundo sola, y quizás ahí es donde está el miedo, ¿no? O sea, porque antes tenía ciertos apalancamientos que le daban seguridad, pero que igualmente le demostraron a ella misma quién era y que podía hacerse cargo de esto, de este desafío sola, ¿ok? Entonces, quizás ahí hay un poquito de dónde poder orientarse. Y esto, la creencia es clave, o sea, ¿qué creo? Creo en mí, creo en el proyecto, ¿sí? Creo en la zona donde elegí el local, creo en lo que ofrezco, en mis productos y mis servicios, ¿sí? Bien, después, entender que para querer ese cambio hay que creer. Entonces, ¿qué me dice el punto 3? Que tengo que fortalecer lo que creo, ¿sí? Que tengo que fortalecer esa creencia, me la tengo que repetir en mantras, en afirmaciones, en decretos, en lo que vos sientas, ¿sí? Que a vos te suma, en acciones coherentes, ¿ok? Y para poder apalancarte, entender de que no es el resultado, ¿no? O sea, no es tener todo el local ya armado, si no están tus posibilidades, no pasa nada. El tema es pensar desde el progreso, ¿sí? En cómo ese negocio va a progresar y va a tener esas mercancías que le faltan a tu local. Y por otro lado, entender esto, ¿no? Que a través del esfuerzo yo voy a lograrlo, ¿sí? Entonces, el miedo se va a empezar a quietar, ¿sí? Por eso vamos al punto número 6. Tengo que ser impecable, como dice el doctor Don Manuel Ruiz, impecable con mis palabras. Entonces, fíjense que ella se súper cuidó, ¿no? O sea, fíjense cómo su condicionamiento verbal está súper entrenado, ¿sí? Está súper entrenado. Dice, sabe lo que necesita. Fíjate, necesito esas palabras claves que me ponen en órbita. Sabe que no está en órbita, que no está en eje, ¿sí?
Otras palabras claves, bueno, esto, ¿no? Fíjate que le pone miedito, no le pone miedo, ¿sí? No le pone miedo. Y puede reconocer, ¿sí? Puede reconocer eh, qué, digamos, qué le está diciendo su pensamiento, ¿no? O sea, empiezo sin todos los productos. Bueno, y acá vamos al punto este, ¿no? Ser impecables con mis palabras. Empiezo, ¿sí? Fíjate cómo, a ver cómo lo puso, bien. Empiezo sin todos los productos. Fíjate, empiezo sin todos los productos. ¿Qué quiere decir? Que no tengo todo, que me falta. Bueno, entender que es un proceso. Entonces, ¿tengo lo que en este momento necesito para abrirlo? Sería la pregunta, por ejemplo, que me podría hacer. ¿Tengo para abrir lo que necesito? Entonces, creer en eso. Si me pongo a fijar en lo que me falta el cartel, que no sé qué, ya ahí no, estoy buscando un resultado, estoy con una expectativa que quizás me está limitando a manifestarlo. ¿Ok? Entonces, fíjate, ella reconoce cuáles son sus creencias. Empiezo sin todos los productos. Bueno, ¿cómo puedo transformar esta frase que por ahí vibra en negativo? ¿Sí? La puedo transformar, como dice Ecker, con el condicionamiento verbal positivo. ¿Está? ¿Cómo se imaginan ustedes que podríamos poner? Si se animan acá abajo, me lo escriben, ¿ok? Si se animan acá abajo, me lo escriben. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría poner? ¿Cómo podría transformar en esta frase, empiezo sin todos los productos, empiezo sin todos los productos, como pensamiento limitante? ¿Cómo lo podría transformar en potenciador? Bien, un ejemplo podría ser, empiezo con algunos productos, pero tengo la meta de que mes a mes voy a ir agregando nuevos productos y servicios. Pero empiezo. Bien, me gustó. ¿Está? Si bien no tengo todos los productos, acá dicen, si bien no tengo todos los productos, empiezo. Me gustó. ¿Sí? Cómo usar las mismas palabras para esto. ¿Sí? Y acá viene otro tipo de creencia, ¿sí? Otro tipo de creencia un poco más profundo, que es si voy a poder. ¿Sí? Entonces, eh, ante la pregunta, ¿voy a poder? Esa misma pregunta, contestármela. Voy a poder porque, entonces, ejercicio, amiga que mandaste esto, ¿sí? Vas a tomar, como hicimos recién, a tus compañeros acá te usaron tus mismas palabras para darte vuelta, darle vuelta al subconsciente, es justamente cuando yo me pregunte, ¿voy a poder? Bueno, responderle a esa voz, porque esas son tus memorias, ¿sí? Son tus memorias de tu viejo yo, porque estás haciendo un cambio a un nuevo yo, a emprender 100% vos con todo tu yo, no tenés a otros, ¿sí? Por eso es el gran desafío tuyo, ¿ok? Entonces, voy a poder y escribir la lista, ¿sí? Consejo, como está desbordada ahora, ¿sí? Esta noche vas a hacer esa lista de por qué vas a poder, ¿sí? Entonces, esta noche, y esto es importante, esto lo hacemos en la comunidad, es importante esto, la rutina de la noche, donde voy a poder ir a mi subconsciente, ¿sí? Porque bajo la vibración, a teta, entonces esa vibración permite que ingrese conocimiento nuevo. Lo que vas a hacer es lo siguiente, vas a hacer la lista de por qué vas a poder, ¿está? Vas a buscar conectarte con el entusiasmo y lo que vas a hacer, ¿sí? Es una de las meditaciones que después acá abajo la voy a dejar, que está en el canal de YouTube, que tiene que ver con las metas del 2025, ¿sí? Em, Puedes usar cualquiera de las dos. En este caso, en el caso de esta pregunta, cualquiera de las dos. Entonces, fíjate, acá para todos, para quien consulta y para el que está escuchando si te pasa una situación parecida, tenés que hackear a tu mente. ¿Cómo lo haces? A la noche. ¿Sí? Usa lo mismo que tu subconsciente te increpa. Fíjate que usamos las palabras dadas vueltas en empiezo sin todos los productos, que es una creencia, ¿sí? Y la otra, que es un poquito más profunda, es si voy a poder. Bueno, entonces voy a escribir por lo menos 10 razones de por qué voy a poder, me conecto con el entusiasmo, ¿sí? Me visualizo en ese lugar y hago la visualización de que son 10 minutos de ese futuro. Y te vas a acostar, ¿ok? Y te vas a acostar. Fíjate lo que me pone, dice, obvio que ya sé cómo empoderarme, pero no me está saliendo. Y eso es así. O sea, cuando estamos increpados por nuestras memorias, sobre todo cuando vamos a dar grandes saltos cuánticos, es lógico está que no sepas usar tus recursos, ¿ok? Entonces, no sentirse mal porque no sé cómo usar mis recursos, ¿ok? Entonces dice acá, obvio que ya sé cómo empoderarme, pero no me está saliendo. Hoy terminé de ver tu video de Stanislaus y me siento como ese momento en que se me va el colectivo. ¿Sí? Bueno, eh,
Fíjense que acá aparece también, en Argentina, que se te vaya el colectivo es como que se te vaya el tiempo, se te vaya la oportunidad. Entonces, bueno, pensar en los pros y contras. Acá hay otra. Fíjense cómo nosotros podemos usar o sea, lo que sale de nuestras memorias, porque esto que está poniendo acá es lo que sale de sus memorias, lo que está en su pensamiento, ¿ok? Entonces, fíjense cómo esto, ¿no? Poder reflexionar, no quedarse con la angustia de que se me va el tiempo, en esta expresión argentina, se me va el colectivo, sino en, bueno, ¿por qué dejaría que el colectivo se vaya y por qué no dejaría que el colectivo se vaya? Esto en forma natural, nosotros no estamos entrenados, perdón que se me trabó la lengua, no estamos entrenados a hacerlo. Bueno, esto lo hacemos en los entrenamientos, por ejemplo, de mente millonaria. O sea, yo les enseño esto, a trabajar sobre su propia sustancia mental, eh, para que puedan salir del lugar donde están. Uy, entró algo por donde no tenía que entrar, perdón. Entonces, estas estrategias, este coaching express que estamos haciendo, lo hacemos en los grupos, ¿sí? Y por eso es tan importante entrenar, ¿no? Eh, entonces, acá aparece otro elemento, ¿no? ¿Por qué dejaría que se vaya el colectivo? ¿Sí? ¿Y por qué no debería dejar que se vaya el colectivo? ¿Sí? Fíjense que dice, mi emoción cambió y no soy la misma. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos hablado cuando trabajamos en la clase, que no se la pierdan, está en YouTube, y hablamos de la fórmula que nos enseña Ecker de propesar, ¿se acuerdan? Propesar es una sigla que inventó Teja Ecker para invitarnos a poder reflexionar sobre estas limitantes. Fíjense, lo que aparece acá, ¿sí? Lo que está apareciendo acá, es el programa, por eso es que está anulada, por eso dice no soy la misma. ¿Por qué? Porque ella venía trabajando con su mente, está consciente, que acuérdate tiene el 95, perdón, el 5%, ojalá, el 5% de elección, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? eh, no estaba fortalecida la parte del sentir, ¿sí? Quizás estuvo mucho en lo mental, entonces por eso ahora aprovechó, sí que estaba baja de guardia, ¿sí? Y le apareció el miedito. Entonces, ¿cómo contrarresto? Bueno, justamente, ella lo dijo, ella estaba entusiasmada. Bueno, volver a conectar con ese entusiasmo, porque el entusiasmo va a vencer al miedo, ¿ok? El entusiasmo del porqué, de lo que significa, de dónde va a llegar, si hace esto, la va a ayudar. Entonces, claro, ella está anulada en su parte consciente, en esta, ¿no? No está pensando como estaba pensando, no está sintiendo como estaba sintiendo, y fíjense que no está haciendo, ¿sí? Está postergando, digamos, con miedo a accionar. ¿Por qué? Porque es el programa el que la está deteniendo. Entonces, nosotros tenemos que fortalecer. Recién le expliqué cómo tenía que fortalecer. Primero está trabajar con el pensamiento, ¿sí? ¿No? Encontrar por qué voy a poder, ¿sí? Después le dije que sienta entusiasmo, ¿sí? Y después le dije que hiciera la visualización. Bueno, ahí es donde ella le va a dar el toque final a esto, ¿sí? Y la va a llevar a tomar la acción que ella sienta que es la correcta y perfecta. Pero libre, está libre de su programa, libre de lo que le está pasando ahora, ¿ok? Y es ahí donde nosotros tenemos el resultado. Cuando nosotros no dominamos esta fórmula, cuando no nos damos cuenta de lo que nos está pasando, dejamos que nuestras memorias nos lleven puestos. Lo bueno es que esta persona está siendo consciente, está siendo consciente de eso, ¿ok? Vamos a fortalecer un poquito más de ideas acá. Cuéntenme cómo lo escuchan, qué consejo tomarían para lo que les está pasando a ustedes. Y por otro lado, vamos a trabajar mientras les espero que me hagan el feedback, vamos a trabajar con las otras cuatro cosas que nos quedaron, porque llegamos hasta el 6, que tenemos que ser impecables con nuestras palabras, pero para poder ser impecables tengo que reconocer esa voz interna que no es la mía, que es la de mis memorias, que es la de mi limitante, que es la de mi yo inferior, y empezar a hablarle con palabras de poder, ¿sí? Y acá viene otro de los puntos cruciales de lo que se nota en, en este miedo, que es la incertidumbre, ¿sí? Que es la incertidumbre. O sea, yo doy este gran paso y no sé lo que me espera. Por eso es tan importante entender por qué la biología molecular nos enseña estos pasos, ¿no? La incertidumbre, todos la vamos a tener. Pero ¿qué pasa si yo imagino en mi imagen dominante ese futuro, cómo quiero que sea, cómo quiero que sea, ¿ok? Si yo imagino, le doy fuerza al pensamiento dominante, visualizo cómo ese local se va a empezar a llenar de productos, cómo se va a llenar de personas, cómo quizás tenga que abrir
un segundo local. Si yo le doy a la mente, ¿sí? Esa fuerza y empiezo a bajar la escalera, creo, ¿sí? Creo, me conecto en el progreso y en el esfuerzo, o sea, en lo que voy avanzando y en cada esfuerzo que yo hago voy siendo un yo más fuerte, que va a vencer el miedo. ¿Cómo? Cuidándome de mis palabras. ¿Para qué? Para estar, ¿sí? Haciéndome amigo de la incertidumbre. Punto número 7. ¿Está? Y entonces lo que tengo que ser es ser inteligente emocional. Esta persona ha sido inteligente emocional. Fíjense, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Pidió ayuda. Ella fue inteligente emocionalmente, se dio cuenta de lo que le estaba pasando, ¿sí? Y pidió ayuda. Eso es ser inteligente emocionalmente, o sea, saber cuándo, ¿sí? Saber cuándo llegué a mi límite y necesito, opa, y necesito pedir ayuda, ¿ok? Y entender, ¿sí? Que una forma de reconocer la memoria que me está atravesando, ¿sí? Que está ahí hablándome, es a través de la emoción, ¿sí? Entender, ¿sí? Que la emoción del miedito, como ella le pone, porque es impecable con sus palabras, cuida, ¿sí? Detrás de esa emoción hay pensamientos, ¿sí? Por eso el ejercicio de pensar, ¿sí? De repensar lo que ella plantea, esto que si va a poder, ¿no? Entonces, ahí aparece la emoción del miedo. Las emociones son sabias, las emociones vienen a ayudarnos, ¿sí? Porque acuérdate que emoción, ¿qué significa emoción? Emoción, viene de emoción, o sea que me permite moverme, ¿sí? Entonces, si yo conozco la emoción que tengo, puedo conocer, ¿sí? Cuando es desagradable por ahí, puedo conocer cuál es el pensamiento dominante que me está taladrando la decisión de moverme. Entonces, el ejemplo sería esto de no tomar, no paralizarse. ¿Por qué? Porque creo que yo no puedo, ¿sí? Fantaseo con lo que pueden hacer los otros, que ya me hicieron una promesa. Bueno, será otra cosa lo que le pasa a los otros si no le dan la garantía, ¿ok? Es un problema digamos, que lo está poniendo el otro, ¿sí? Eh, entonces, yo me hago cargo de lo que yo puedo, ¿sí? Me hago cargo de lo que yo puedo, que es perdón, gestionar lo que siento, ver qué pienso y poder hacer esa elección consciente de cuál va a ser mi próxima acción. ¿Ok? Entonces, detrás de la emoción hay pensamientos. Un pensamiento es ¿no? Hay uno profundo que es si voy a poder, que es súper profundo, ¿sí? Entonces, bueno, qué mejor hacerse esa lista de los por qué sí, ¿sí? Por qué elegí hacer este emprendimiento y llegar hasta acá, de pedir garantía, de pedir, de hablar con una inmobiliaria, etcétera, ¿sí? Recuperar esos pensamientos que me llevaron, ¿sí? Y aquietar los del miedo, ¿sí? Y recordar que no lo vamos a hacer perfecto, por eso el punto 4 es clave, ¿no? Fíjate que el punto clave dice, hay que enfocarse en el progreso y en el esfuerzo. Entonces, está bueno que yo, antes de tirarme a la pileta, vuelva a hacer un reseteo de pensamiento para hacerlo más consciente. Y qué bueno esto de poder conocer mis limitantes, ¿sí? Por eso, darte cuenta es el superpoder. Las personas no entienden que vale más el darte cuenta que el resultado, porque darte cuenta significa que vos estás manejando tus memorias, tu mundo interior, tus creencias, las estás manejando y si vos las gestionás y las reprogramás, es que vas a tener ese resultado, ¿sí? No tiene que ver con el resultado esto, sino tiene que ver con el yo soy. ¿En quién me voy a transformar con este desafío? ¿Ok? Bueno, eh, ¿cómo les fue con estas reflexiones? ¿Con qué se quedan? ¿Qué se llevan? Me gustaría que me cuenten, ¿sí? Y bueno, y agradecerles ahí a los que están en el vivo, a los que lo ven en diferido, a los que lo están viendo en YouTube, porque bueno, siempre entiendo que si te llegó el video es porque algo te puede resonar. Si querés ver la clase, acuérdate que está en el canal de YouTube. Es una mastermind, no es una clase. Dura como 2 horas y pico. Este sábado tenemos la segunda con el segundo especialista, que es nada más y nada menos que Joe Dispensa, que nos va a enseñar 7 claves de ciencia para poder entender que podemos cambiar nuestro cerebro, podemos cambiar nuestros pensamientos. Bueno, esto fue Coaching Express. Espero que te haya servido, que te haya llegado en el momento que necesitas, que hayas escuchado lo que tenías que escuchar. Y bueno, me encanta ser mensajero de lo que necesitas escuchar. Así que te dejo un saludazo. Gracias a los que sostuvieron el vivo. Los veo pronto, donde en sus resultados.